Ok, muy buen día. Hoy día vamos a ver lo que es la densidad de corriente de probabilidad. Y para eso, nosotros vamos a ver, por ejemplo, qué pasa para la densidad de corriente de probabilidad de los estados estacionarios. Entonces, habíamos dicho, ¿no? En la clase anterior, nosotros podemos tomar un estado estacionario, por ejemplo, bueno, un estado de manera general en la representación de posiciones y separar en dos partes, ¿no? Agrupar en una parte la parte real, llamada esta, esta función alfa, y un exponencial de la parte imaginaria, ¿no? Que sería esta función beta. Y tomar alfa y beta como funciones reales. ¿Sí? Entonces, si podemos agrupar así la función de onda, nosotros podríamos eh, plantear la densidad de probabilidad. Y por ejemplo, ¿no? Construir a partir de este término, encontrar que esta función se puede separar en dos partes, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria. Ahora, al tomar en cuenta la forma en la que es la densidad de corriente de probabilidad, que es la resta de estos dos, lo único que nos va a quedar es la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, cuando nos queda esta parte imaginaria, nos queda, ¿no? Esta función así, ¿ya? Y entonces la densidad de corriente de probabilidad depende de este, ¿no? De esto de aquí. Sí, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la densidad de corriente de probabilidad depende de alfa cuadrado de R, es decir, de la parte real al cuadrado. ¿Sí? Mientras que estaría multiplicada por el gradiente de beta, donde beta el argumento de la parte imaginaria. Sí, ahora, alfa cuadrado se correspondería, ¿no? A la densidad de probabilidad. Entonces, si comparamos con esta función, justamente lo que tenemos, ¿no? Es una especie de densidad de probabilidad por la velocidad en el análogo, ¿no? Entonces, la forma en la que se desplaza la densidad de probabilidad tiene que ver con la fase. Entonces, la fase, ¿sí? De la parte imaginaria es la que controla el movimiento de la densidad de corriente de probabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos el gradiente de una función f en coordenadas esféricas, que sería esto, y tomamos en cuenta, ¿no? Que la parte imaginaria de un estado estacionario, tomamos en cuenta esta, ¿no? Para un estado estacionario, déjenme escribir, para un estado estacionario, por ejemplo, por una función de onda, ¿no? De LM, perdón, NLM sería, ¿no? Sí, lo que nosotros tenemos, ¿no? Es que la función de onda tiene una parte radial y una parte angular. Sí. Ahora, en particular, ¿no? Esta parte angular eh, sería los armónicos esféricos, se pueden separar, ¿no es cierto? En una primera parte que es los polinomios asociados de Legendre y una segunda parte así, por ejemplo. Sí, para m mayor que cero, ¿no? Para m menor que cero, bueno, habría un cambio de signo dependiendo del valor de m, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esto, todo este de aquí juntamente con este de acá vendrían a formar el alfa, ¿no? Y aquí, y este de aquí vendría a ser nuestro beta, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿no es cierto? Nuestro beta vendría a ser eh, m phi. ¿Ya? Entonces, si hacemos en cuenta esto, nosotros diríamos, ¿no? El gradiente de beta, que vendría a ser toda esta forma, solo tiene una dependencia aquí y esta vendría a ser el gradiente de beta. Si eso entonces tomamos en cuenta, ¿no es cierto? Y decimos, la función de onda se puede escribir así, sí, en el análogo, diríamos entonces que la densidad de probabilidad es de esta, ¿no? Y lo que vemos es que la densidad de probabilidad depende de la posición, ¿sí? No evoluciona en el tiempo, no hay una dependencia temporal
Ya si añadimos aquí, ¿no es cierto?, la dependencia temporal, aquí aparecería un E a la menos I por eh, la energía del estado, tiempo sobre H barra, ¿no? Sí, y básicamente al calcular esta densidad de probabilidad sería cero, ¿no? Entonces en ese sentido es estacionario, ¿ya? Ahora, la corriente, sí, la corriente tendría esta forma. Igual, la dependencia temporal también desaparecería, ¿no? Del estado estacionario puro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos de la densidad de probabilidad, de corriente de probabilidad? Sí, entonces la densidad de corriente de probabilidad no rota al cuerpo, ¿no es cierto? No hace que gire el cuerpo con esta velocidad. Sí, de hecho, ¿no es cierto? Si nosotros calculamos el momento angular, sí, y decimos, ¿no? El momento angular básicamente va a ser igual a la masa, sí, por R cruz J. Sí, entonces si calculamos esto diríamos, ¿no? El momento angular va a ser igual a mh barra en z, es decir, tal lo que esperado, ¿no? Entonces el momento angular del cuerpo en z es el valor propio del momento angular, ¿no es cierto? Entonces justamente el momento angular orbital, que sería mhz, ¿no? Eso quiere decir que de esta manera, digamos, estaría girando el cuerpo alrededor del eje z y la densidad de corriente de probabilidad gira, ¿no es cierto? De esta forma, sí, de esta manera de aquí, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la densidad de corriente de probabilidad no rota el sistema como un todo, ¿ya? Ahora, eh, es interesante, por ejemplo, escribir cómo es que las cargas interaccionan con un campo, ¿no? Es decir, cómo se modifica el hamiltoniano cuando tenemos cargas en presencia de un campo. Entonces, desde un punto de vista de la mecánica clásica se puede expresar, ¿no?, la fuerza que siente una carga como la fuerza de Lorentz, ¿sí? Que en el sistema internacional luce así, ¿no? Entonces, si esta fuerza la pasamos a una expresión hamiltoniana, lo que nosotros podríamos decir es esto, ¿no? La variación de la energía, de la cantidad de movimiento mecánico del sistema viene a ser esto de aquí. Sí, esta es la cantidad de movimiento mecánico, ¿no? Sí, que es básicamente la fuerza, ¿no? Entonces, esa variación de la cantidad de movimiento mecánico tiene que ver con esta, ¿no? Ya escribiendo el campo eléctrico y el campo magnético como función de los potenciales escalares y vectoriales. Si nosotros hacemos una identidad vectorial como esta, el gradiente de B punto A, sí, se puede llegar a esto, ¿no? También si decimos la derivada con respecto al tiempo de A, donde A depende de la posición, sí, podríamos hacer bueno, y del tiempo, ¿no? Entonces, la derivada total de A con respecto al tiempo se puede separar en estas dos, ¿no? Una derivada de A con respecto de R y la derivada de R con respecto del tiempo, que vendría a ser la velocidad que se mueve la carga, teniendo este término, y la dependencia explícita de A en el tiempo. Si hacemos esto, sí, y combinamos estas dos ecuaciones, se puede llegar a esta identidad. Sí, se puede llegar, ¿no es cierto?, que la derivada de la cantidad de movimiento mecánico, sí, más Q por A es esta de aquí, es este término, ¿no? Entonces, qué es este término de aquí? ¿No es cierto? ¿Qué es este término de aquí y qué es este de acá? Este de aquí es la derivada con respecto al tiempo de toda la cantidad de movimiento. Y este tiene dos partes, ¿no? La cantidad de movimiento mecánico del cuerpo, es decir, el movimiento de la carga que tiene masa, y la cantidad de movimiento del campo electromagnético, sí que sería Q por A. Entonces, a esta cantidad de movimiento se la llama la cantidad de movimiento canónico. Entonces, ¿qué sería la completa, ¿no? La de todo el sistema. Entonces, la cantidad de movimiento canónico se suma así, ¿no? En ese sentido, la cantidad de movimiento mecánico es esta de acá. Sí, sería
La cantidad de movimiento canónico de todo el sistema, sí, menos Q por A. Sí, y esta cantidad de movimiento canónico es igual a menos el gradiente de este término. Entonces, ¿qué es de este término? Este término es completamente l- eh, la energía, ¿no es cierto? La energía que tiene el sistema, la energía que tiene la carga. Sí, pero esta energía que tiene la carga es obviamente tiene dos términos, ¿no? La carga por el potencial, que es el término usual que tiene una carga en presencia de un campo, ¿no es cierto? Sumado a un término que tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Con la que se mueve la carga, en presencia de este campo. Ya, entonces, si eso hacemos así, nosotros podríamos ya reemplazarlo y decir entonces el hamiltoniano del sistema, sí, el hamiltoniano del sistema tiene, ¿no? Un 1 sobre 2 veces la masa del cuerpo de la cantidad de movimiento mecánico del cuerpo. Sí, y la cantidad de movimiento mecánico del cuerpo, por lo que habíamos visto, es la cantidad de movimiento canónico menos Q por A. Sí, entonces cuando tenemos una carga en presencia de un campo magnético, lo que se hace en mecánica clásica, ¿no es cierto?, es reemplazar el movimiento, la cantidad de movimiento del cuerpo P por P menos Q por A, donde este término toma en cuenta la cantidad de movimiento del sistema, que es P, ¿sí? Y la cantidad de movimiento del campo electromagnético, que es Q por A. Entonces, a la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Le quitamos la cantidad de movimiento del campo electromagnético y esta es la cantidad de movimiento del cuerpo. Y este va a ser el Hamiltoniano, ¿sí? Más Q por el potencial, ¿no? Que viene a ser la energía del cuerpo, ¿sí? La energía del cuerpo de la carga Q, ¿no es cierto? En presencia de ese sistema, ¿ya? Entonces, noten que este de aquí, ¿no es cierto? Este término no entra como parte de eh, la energía de la carga, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿no? Que este es el término de energía cinética, es el término de energía potencial. Si eso pasamos al caso cuántico, ¿sí? El operador hamiltoniano entonces podríamos escribir de manera idéntica, ¿no? En la representación de coordenadas, ¿sí? Entonces aquí vendría a ser esta P de aquí es la cantidad de movimiento canónico. Entonces la cantidad de movimiento canónico en la representación R, ¿sí? Viene a ser esta, ¿no? Menos IH barra por nabla. Ya, entonces esta de aquí es la canónica, ¿no? Es decir, esta de aquí es la que eh, R por P, ¿sí? Como operadores, el conmutador de R y P es IH barra, ¿no? Entonces, esta de aquí es la canónica. Perdón, no están viendo. Esta de aquí es la canónica, ¿no? Sí, es la que cumple con esta identidad. Entonces, esta de aquí viene a ser esta de acá. Sí, que es la canónica, ¿no? Entonces, si al operador cantidad de movimiento canónico le quitamos el operador correspondiente a la cantidad de movimiento del campo electromagnético, nos queda el operador correspondiente a la cantidad de movimiento del cuerpo, que vendría a ser este. Sí, más Q por el operador B, ¿no? Que depende de la posición. Sí. Y este hamiltoniano naturalmente es dependiente del tiempo a través de... Sí, es decir, la evolución temporal viene dado a través de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Dado por ese término. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ver cómo evoluciona la posición de la partícula como función del tiempo, usando el teorema de Ehrenfest. Entonces, ¿no? Si nosotros hacemos eso, nosotros podríamos ver, ¿no? Esta de aquí, ¿ya? Entonces, la variación temporal de la posición con respecto al tiempo vendría dado por este, ¿no? Sí, recordemos el teorema de Ehrenfest, ¿no? Sí, eh, sí, entonces la variación con respecto al tiempo, por ejemplo, de la componente iésima de el operador posición es esta, ¿no? 1 sobre h barra de
el valor esperado del conmutador entre R y ésimo y el hamiltoniano. Y aquí faltaría un término, ¿no? Que es el valor esperado de la dependencia explícita de el operador en el tiempo. Entonces, como R no depende del tiempo, el segundo término básicamente es cero y nos queda simplemente esto, ¿no? Entonces, el conmutador entre R y H vendría a ser el conmutador entre estos dos. Sí, el segundo término obviamente conmuta con R, ¿ya? Y simplemente nos quedaría el conmutador entre R y este primer término, ¿no? Sí, cuando calculamos el conmutador entre R y el primer término, ya básicamente, ¿no? El P cuadrado que está aquí, sí, este P mecánico al cuadrado, ¿no? Que está aquí se puede operar, ¿no? Como esta suma, ¿ya? Y automáticamente nos quedaría el conmutador entre R y este término. Ahora, como A depende de la posición y el tiempo, obviamente conmuta con R, sí, quedándonos simplemente el conmutador entre R y P. Y entre R y P, ¿no es cierto? Es automáticamente IH barra, ¿ya? Entonces, de esto de aquí nos quedaría esto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Sí, si nos fijamos en esta masa y la variación en el tiempo del valor esperado de la posición, esto vendría a ser como decir la velocidad. Sí, y entonces lo que nos quedaría, ¿no? Es que la masa por la velocidad, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto? La masa por la velocidad es la cantidad, es el valor esperado de la cantidad de movimiento mecánico. Sí, y entonces, ¿no? Bueno, este término vendría a ser acá, ¿no? Entonces, si pasamos de este sumando, lo que diríamos, ¿no? Es el valor esperado de la cantidad de movimiento del sistema, la total, ¿sí? Es la suma, ¿no? De la cantidad de movimiento mecánico, que sería este, ¿sí? Más la cantidad de movimiento del campo magnético, ¿sí? Y entonces en valores esperados tendríamos esa cantidad, ¿no? Ahora, ahora, ¿no? La segunda parte tenemos, ¿no? Que demostrar que la masa por la variación en el tiempo del valor esperado de la velocidad, es decir, la masa por la aceleración sería en este caso, ¿no? Es igual a esto, ¿sí? Donde aquí obviamente tenemos la fuerza de Lorentz, ¿no es cierto? Que vendría a ser el Q por el campo magnético, por el campo eléctrico, ¿sí? Más, ¿no es cierto? Este de aquí, sí que vendría a ser el equivalente a B cruz B, ¿no? Sí. Entonces, eh, si hacemos eso, lo que nosotros ya podríamos tener es esto, ¿no? Del resultado anterior, ¿ya? Que la masa por el valor esperado de la velocidad, ¿sí? ¿Qué le pasa a esto? Ya. La masa por la velocidad, ¿no es cierto? Por el valor esperado de la velocidad, que sería esto, es este término, ¿no? Entonces, de aquí podríamos decir, ¿no? Que la masa por la velocidad es este término y derivemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que diríamos, no? Entonces, el operador de la variación en el tiempo de la velocidad, ¿sí? Sería, ¿no? Como el conmutador entre este de aquí, ya el hamiltoniano, y obviamente el valor, la dependencia explícita del operador velocidad, ¿ya? ¿Sí? Sacando esto, ¿no? Ahora, nosotros podríamos decir, ¿no? Este de aquí, ¿sí? No es nada más, ¿no es cierto? Que la componente de la cantidad de movimiento mecánico del sistema P sub I por este de acá. Sí,
Ahora, P sub I obviamente se puede separar, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de movimiento mecánico, esta de aquí se puede separar por esta de acá en dos partes, ¿no? La cantidad de movimiento canónico, que sería este de aquí, sí, menos la cantidad menos la cantidad de movimiento del campo electromagnético, que es este término de acá, ¿ya? Y naturalmente la dependencia explícita de todo esto de aquí, ¿no es cierto? Ahora, todo esto de aquí, este no depende del tiempo, pero este sí puede depender del tiempo donde aparece este término de acá. Sí, si hacemos eso, ¿no es cierto? Obviamente, bueno, y aplicamos, ¿no? Este cuadrado separando en dos partes lo que diríamos P conmuta con P, pero no conmuta con A. ¿Ya? Y podríamos entonces tener, ¿no es cierto? El, eh, este resultado de aquí, ¿ya? Sí, entonces, ¿no? Simplemente, ¿no? El conmutador entre P sub i y este de acá, este de aquí es una función al cuadrado, ¿no? Sí, entonces simplemente podríamos decir, ¿no? Que el conmutador entre P y una función de R no es nada más, ¿no? Que la derivada de la función con respecto a R, que sería este término, sí, multiplicado por el conmutador entre P y este de acá, sí. Y el conmutador, ¿no es cierto? De aquí, pues, nos da todo esto, ¿no? Nos da todos estos términos de acá. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿no? Cuando nosotros, bueno, expandemos todo esto de aquí, sí, simplemente se puede simplificar, ¿no? Se puede simplificar todo esto, ¿ya? Y llegar a esto, ¿no? Sí, y llegar a esto de aquí. Sí, ahora, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de ahí? Es la derivada de A sub j con respecto de x sub i menos la derivada de sub i con respecto de x sub j. Sí, esto no es nada más que el rotacional. Sí, el rotacional de A. Sí, la componente késima, si quiere. Sí. Y entonces este rotacional de A no es nada más que el campo magnético. Sí, la componente késima del campo magnético, ¿no? Y entonces podríamos decir, ¿no? Que tenemos esto, ¿no? Que la componente yésima de P cruz B no es nada más que esto, ¿no? P cruz el rotacional de A. Sí, entonces si expandimos esta cosa nos da así, ¿ya? Y esto es esto, ¿no? Entonces si comparamos es justamente lo que teníamos que demostrar, ¿ya? Sí, simplemente, ¿no? Entonces nos queda P por B menos B por P, sí, en producto cruz, ¿no? Ya. Eh, ahora, ¿no? Sí, lo que nos quedaría simplemente es esto, ¿no? P cruz B, sí, vendría a ser esta cantidad, sí, esta es, ¿no? El momento P, ¿no? Es el momento canónico, recuerden, que es, ¿no es cierto?, el momento mecánico más el momento del campo electromagnético, ya, y es igual a esto, ¿no? Sí, y B cruz P es esto. Entonces, cuando reemplazamos todos estos términos, ya, cuando reemplazamos todos estos términos en la ecuación original, que es esta, sí, que es esta, ¿no es cierto? Bueno, que vendría a ser esta, ¿no? Más bien dicho, ¿no? Esta de acá, este paréntesis de aquí desaparece. Bueno, este, no, no, este paréntesis desaparece.
Eh, estos paréntesis, ¿no? Simplemente se pueden escribir así, sí, bueno, ahí no está hecho todos los pasos, entonces si se simplifican algunos términos, ¿no? Que aparecen aquí y estos de acá y entonces aparecen estos, sí, bueno, y nos quedaría así, ¿no es cierto? Ahora, sí, ahora, eh, ¿qué pasa con este? Que no aparece, ¿no? ¿Qué pasa con este? Sí, si recordamos que B es igual al rotacional de A, ambos son ortogonales, entonces este valor es cero, ¿ya? Entonces, por último, ¿no? ¿Qué pasa si cuando los campos eléctricos E y B son uniformes? Sí, si los campos E y B son uniformes sobre el volumen donde se encuentra el paquete de ondas, ya, esto de aquí tenemos que demostrar que se simplifica esto de acá, ¿no? Que es la fuerza de Lorentz. Sí, entonces, ¿no? Eh, si el campo eléctrico y el campo magnético son uniformes, sí, este, este de aquí, ¿no es cierto? Qué es lo que nosotros tendríamos? Sí, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? El campo magnético B sería una constante en todo el espacio, ¿no es cierto? Donde esté dada el valor esperado y por lo tanto puede salir fuera del valor esperado al ser una constante. Sí, y prácticamente nos va a quedar aquí que es el valor esperado de B cruz B que estaría fuera, menos el campo magnético B cruz el valor esperado de B, porque el campo magnético saldría del valor esperado, ¿no? Y esto simplemente, sí, esta resta simplemente es dos veces esto, ¿no? Bueno, aquí hemos incluido la masa por B, ¿no es cierto? Hemos multiplicado por una masa en el numerador y en el denominador para formar la cantidad del... Bueno, aunque no hace falta, no creo que esta era la demostración que queríamos, ¿no? Entonces tendríamos esta de aquí, ¿ya? ¿Sí? Igual, ¿no? El campo eléctrico, como sería una constante dentro del espacio donde está el valor esperado, este campo eléctrico sale fuera del integral y nos queda uno, ¿no? Que es la norma del estado, ¿no? En el cual estamos sacando el valor esperado, ¿ya? Y podríamos llegar a esta cantidad, ¿sí? Y esta cantidad simplemente es la fuerza de Lorentz, ¿no? Entonces, ustedes eh, van a trabajar en esto, ¿no? Van a trabajar, por ejemplo, qué sucede cuando tenemos una carga en un campo magnético, ¿sí? Donde el campo magnético es generado por este de aquí. Ya, y un potencial, ¿no es cierto?, que es generada por este de acá. Entonces, bueno, primero se encuentran los campos eléctricos y magnéticos y luego, ¿no? Con ya con estos campos eléctricos y magnéticos se puede tener las energías permitidas de una partícula M y carga Q, ¿no es cierto?, en estos campos. ¿Ya? El ejercicio que está aquí nos va a permitir después no sé, generar unas cosas que se llaman los niveles de Landau. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un átomo en presencia de un campo magnético uniforme? Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Entonces, si el campo magnético es uniforme, no va a cambiar el Hamiltoniano. Sí, porque, ¿no es cierto? El Hamiltoniano, decíamos,
en el ejemplo de acá, ¿no es cierto? Sí, el Hamiltoniano es este de aquí. Entonces, ¿no? Como solamente tenemos un campo magnético uniforme, aquí no tenemos campo eléctrico y básicamente tendríamos este término, ¿no? Entonces, podríamos asumir que los niveles que los estados del átomo no cambian, ¿sí? Y entonces podríamos asumir que el átomo sigue teniendo las mismas funciones de onda, ¿sí? Pero sí cambia la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de movimiento del sistema, ¿no es cierto? Va a ser esta de aquí, ¿no es cierto? La cantidad de movimiento canónico, sí, menos la cantidad de movimiento del campo magnético, ¿no? Esta va a ser la cantidad de movimiento el átomo, sí. Entonces, si hacemos esta de aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí estaría faltando un signo, y, ¿no es cierto? Y tomamos en cuenta que la función de onda LNLM tiene dos partes, ¿no? Igual, ¿no? La función de onda se la ha separado en una parte real y una parte imaginaria, de manera que la parte real me da la densidad de probabilidad y la parte imaginaria es esta, ¿no? Sí, del estado NLM, ¿ya? Entonces, si saco el argumento de la parte imaginaria, es decir, la fase, ¿no? El E a la I de la parte imaginaria de la función de onda me va a dar esto. Ya, idéntico que hicimos antes, ¿no? Con alfa y beta. Entonces este sería el correspondiente a beta de la función de onda. Ya, entonces si sacamos esto nos da así. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo? Sí, si tomamos en cuenta el estado base, por ejemplo, el estado base es este. Ya, en el estado base obviamente no habría exponencial imaginario, este épsilon, bueno, no me acuerdo cómo se llama esta letra griega. Sí, no tendría, sería cero, ¿no? Y no existiría este término. Pero obviamente sí va a existir este de acá. Entonces, si el campo magnético uniforme, por ejemplo, lo podemos escribir así, así, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir para este campo magnético de aquí, B sub B, el potencial vectorial es A, ¿no es cierto? Sacamos el rotacional de A y vamos a ver qué nos da esto. Ya, entonces este campo magnético de aquí, ¿no es cierto? Que se puede escribir así, sí, este potencial vectorial nos da un campo magnético uniforme en Z. Entonces, en ese campo magnético uniforme, nosotros podríamos decir la densidad de corriente de probabilidades está de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, no es cierto? Tenemos, sí, que la densidad de corriente de probabilidad rota con la frecuencia ciclotrónica sobre 2. Entonces recuerden, ¿no? Que era la frecuencia ciclotrónica si nosotros teníamos, ¿no? Una carga en presencia de un campo magnético, nosotros teníamos que la frecuencia giraba así, ¿no es cierto? Carga por el campo sobre la masa, ¿no? Sí. Y entonces nosotros tendríamos esta es la rotación. Sí. ¿Ya? Donde la carga es la carga de electrón, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que esta es la, la rotación. Y este de aquí, la densidad de corriente, gira con esa frecuencia ciclotrónica sobre 2. Sí, la densidad, obviamente esta es la densidad de probabilidad, ¿no es cierto? De encontrar al electrón. Y Z cruz F, sí, y un Z cruz F, que proviene de este término de aquí, por ejemplo, cuando escribiríamos este potencial vectorial de esta forma, ¿no? Entonces, la densidad de corriente de probabilidad es diferente de cero. ¿Sí? Ahora, en el estado ρ1, en el estado 100, ¿no es cierto? Nosotros teníamos que la densidad de probabilidad, ustedes recuerdan, era, ¿no es cierto? La densidad de probabilidad, perdón, no es este. La densidad de probabilidad es así, ¿no es cierto?
¿sí? Es así la gráfica de la densidad de probabilidad direccional, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí? Algo así, ¿no? Entonces, la densidad de probabilidad es la misma en todas las direcciones, pero a pesar de eso, ¿sí? A pesar de eso, nosotros tenemos una corriente de probabilidad. Ya, entonces, cuando esto de aquí, ¿no es cierto?, está en presencia de un campo magnético externo, ya, aquí comienza a aparecer, ¿sí?, una densidad de corriente de probabilidad. Ya, entonces aquí esta es la densidad de corriente de probabilidad, ¿no? Que gira de esta forma. Sí, ok. Veamos ahora un poquito cómo cambia, sí, cómo cambia los estados eh, de un sistema cuando hacemos una transformación Gauge, ¿no? Entonces, si recuerdan, nosotros teníamos un campo electromagnético dado por las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en el campo electromagnético nosotros teníamos, así nosotros tenemos esto, ¿no? Básicamente, ¿sí? Tenemos que el campo magnético B es igual al rotacional del potencial vectorial, ¿sí? Dado, ¿no?, que la divergencia de un campo magnético siempre es cero. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si esto es así, nosotros diríamos el rotacional del potencial vectorial, yo siempre lo podría sumar el gradiente de una función, por ejemplo, lambda. ¿Sí? Y este no cambiaría. Eso quiere decir que el A, si el potencial vectorial, yo podría definir un potencial vectorial dado por esto. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una transformación Gauge dada por este, ¿no es cierto? Y cambiar el valor de A. Y sin embargo no va a cambiar el campo magnético, ¿no? El campo magnético B que sale de aquí va a ser el mismo independientemente, ¿no? Si yo utilizo este A' o este A. Entonces esto me da una transformación Gauge. Sí, naturalmente, ¿no? Al potencial escalar también tengo que modificarle por la derivada en el tiempo de esta transformación para que no se altere todas las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace una transformación Gauge, sí, a los estados? Sí, entonces, ¿no? Para eso vamos a calcular justamente lo que hacen. Entonces, para eso lo que se hace es se calcula, por ejemplo, el conmutador entre el operador P, ¿sí? Y esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y este término de acá, ¿sí? Y luego se va a entender por qué, ¿no? Entonces, se hace el conmutador entre ese de allí y lo que se tiene es esto, ¿no? Sí, se puede representar P en la representación X, Y, Z. Sí, entonces la componente P sub i, ¿no es cierto? No sería nada más que menos IH barra de la derivada con respecto de X sub i, sí. Y se expande, ¿no? Y se expande este de aquí. ¿Ya? Al expandir, ustedes van a poder sí, simplificar algunos términos y van a poder escribir así. Sí, y entonces el conmutador entre estos dos en la representación R no es nada más que esto, ¿no? Sí, del E a la IQ lambda, sí, sobre H barra de este de aquí. Entonces, ¿no? Nosotros podríamos a partir de eso, sí, expandiendo este corchete, ya, expandiendo ese corchete, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Perdón, ya, se expande el corchete, ¿no es cierto? Y se puede a partir de esto de aquí llegar a esta identidad.
donde esta identidad no es nada más, ¿no? El conmutador este de aquí expandido y hemos despejado el término del exponencial por P. ¿Sí? Y podríamos escribirlo así. Ya, entonces, si de aquí, ¿no es cierto?, nosotros ocupamos esta identidad, podríamos llegar a esto. Es decir, ¿no es cierto?, el exponencial imaginario de esta cosa, ¿sí?, de P menos QA, no es nada más que P menos Q por A' de esto de aquí. Ahora, sí, supongamos que eso aplicamos a una función de estado, ¿no es cierto? A una función de estado psi. Entonces digo, tengo, ¿no?, P menos QA sobre el estado psi y a esto le aplico esta transformación. Sí, donde esta vendría a ser la transformación de Gauge, ¿no es cierto? Sí, y eso vamos a entender un poquito después de dónde sale, ¿no? Entonces, si hacemos eso, esto de aquí simplemente se transforma así. Ya, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que transformar A por A', sí, lo que hace es que a la función de estado le cambia por esto, donde esta es una fase global, sí, de la función de estado. Y las fases globales, como sabemos, no cambian nada en la medida, ¿no? Sí. Entonces, si A pasa a ser A', simplemente la función de estado pasa a ser esto. Una transformación, ¿no es cierto?, donde cambia una fase global. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos el hamiltoniano de una carga libre en presencia de un campo magnético, por ejemplo. Sí, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Donde esta es la cantidad de movimiento mecánico al cuadrado sobre 2m, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este hamiltoniano que tiene estos valores propios, sí, una carga, recuerden, esto es una carga en presencia de un campo magnético, ¿no? Sí, que no cambia en el tiempo, no existe el término de cambio en el tiempo, ¿ya? Entonces, si tenemos esto, nosotros diríamos, los valores esperados de este hamiltoniano serían estos, ¿sí? Y si hacemos una transformación Gauge que cambie A por A', simplemente tendríamos esta identidad, ¿sí? Y entonces al cambiar A por A', simplemente cambiaríamos, ¿no?, esta función de psi, este estado psi por este exponencial imaginario, ¿no? Entonces tendríamos esto de aquí, ¿sí? Donde el valor, donde el estado, ¿no?, donde los Kets propios del hamiltoniano simplemente cambiarían así. ¿Ya? Y entonces lo que simplemente se genera es un cambio de fase global, ¿no? Cuando cambiamos A por A' a través de una transformación Gauge. ¿Sí? Entonces, eso me permite, ¿no es cierto?, aquí definir, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, de una carga en presencia de un campo magnético, sí, externo. Supongamos que este campo magnético es uniforme, en este caso particular, ¿no es cierto? Definir lo que se llama los niveles de Landau. Entonces, ¿no? Supongamos que el campo A es uniforme. Ya, entonces, si el campo A es uniforme y está en el eje Z, entonces simplemente tendremos nosotros, ¿no?, el hamiltoniano. Si el operador hamiltoniano vendría a ser dado por esto, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una carga, sí, es decir, ¿no es cierto? Tenemos aquí, eh, si tenemos una carga, ¿ya?, que de manera general se mueve con velocidad v, ¿ya? Y aquí supongamos que tenemos un campo magnético uniforme. Sí, bueno, generalizamos un poquito más de esto, ¿no? Entonces, digamos que la velocidad v es así. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Perdón, me están viendo. Ya, ahí. ¿Qué es lo que va a suceder, no? Si nosotros tenemos eso, ¿sí? La carga, digamos que separamos esta velocidad en dos partes, ¿no?
una velocidad en el plano XY y una velocidad en Z, digamos. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el plano XY, lo que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, es que esta trayectoria en el plano XY se comporta como un movimiento circular, ¿sí? Esto en el plano XY, ¿sí? Mientras que en el plano en Z, ¿no es cierto?, en el eje Z, más bien dicho, esta velocidad es uniforme. Entonces, si combinamos las dos, ¿no es cierto? Si combinamos las dos trayectorias, lo que nos va a dar es que la trayectoria global es esta de aquí. Sí, es decir, es un movimiento en espiral. Entonces, enfoquémonos, digamos que hacemos planteamos el hamiltoniano clásico, ¿no es cierto? Y podríamos hacer la separación en estas dos componentes, ¿sí? En la componente del movimiento uniforme y en la componente del plano XY. Entonces, la componente del plano XY lo que nos da es un giro, ¿sí? Y entonces, en el plano XY lo que nosotros tenemos es que esta cosa, la carga Q, ¿no es cierto?, está girando con una frecuencia que va a ser la ciclotrónica. Sí, que depende de la intensidad de campo magnético, de la carga y la masa, ¿no es cierto? Ya, entonces con esa frecuencia va a estar girando. ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿no? ¿Esa frecuencia con la que gira, esta energía con la que está girando, está cuantizada o no? ¿Sí? Y a esa pregunta, ¿no es cierto? Es decir, si esta energía de aquí, si estos niveles están cuantizados o no, a esa pregunta viene a responder estos niveles de Landau. Ya, entonces hacemos lo mismo, ¿no? El hamiltoniano de la partícula cargada sí, es este de aquí. Este es el potencial vectorial en coordenadas de x, y, z, ¿no es cierto? Y reemplazamos simplemente acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se podría definir aquí? Podría definir dos nuevos operadores. Entonces, ¿qué es lo que Landau hace, ¿no es cierto? Landau define dos nuevos operadores, y este operador πx y este operador πy, dado por estas, ¿no? Dado por esto de aquí. ¿Sí? Y esta es la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia de giro, la frecuencia del árbol, ¿no es cierto? ¿Sí? La frecuencia ciclotrónica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el hamiltoniano se puede separar en dos partes, ¿no? Podemos separar esto en un hamiltoniano en el plano XY y un hamiltoniano en Z. El hamiltoniano en Z no es interesante porque simplemente es el de una partícula libre, pero el hamiltoniano en XY se puede escribir así. Ahora, con estos dos operadores, ¿no es cierto? Πx y πy, se puede demostrar que Πx y πy es simplemente I. Sí, es como decir, ¿no es cierto? El IH bar. Entonces, ¿no? Con este conmutador entre los operadores Px y Py, lo que nosotros, ¿no es cierto?, podemos hacer es esto, ¿ya? Definir dos operadores, sí, el operador A y el adjunto, ¿no? Que van a ser, bueno, que si calcula, ¿no? El conmutador entre A y su adjunto, sí, esto de aquí no es nada más que la identidad. Y entonces este operador, ¿no es cierto?, del Hamiltoniano en el plano XY viene a ser esto. ¿Sí? Y entonces, con esta definición, estos operadores se comportan idénticamente que los operadores de creación y aniquilación, ¿sí? Del, del oscilador armónico. Y entonces resulta ser, ¿no es cierto?, que el hamiltoniano en XY simplemente es esto. Es decir, que los niveles de energía de esta rotación, sí, de esta rotación en plano X y están cuantizados. No son cualquier nivel, ¿no es cierto? Están cuantizados, ¿ya? Y están cuantizados debido a esto. Sí, idénticamente que se hace ¿cómo se llama? En el oscilador armónico, a partir, ¿no?, del operador del nivel base, digamos, del estado base, sí, a- a- aplicando el operador de descenso, que es igual a cero, se puede sacar los estados de las funciones propias, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Entonces se reemplaza este de aquí, pi x pi y, ¿no es cierto?
en función de esto de acá, sí, en función de esto de aquí, sí, no es nada más que, déjenme borrar una página en blanco que me está molestando, sí, no es nada más que, ¿no? Entonces, a partir de esto no es nada más que esto, una representación X, Y, Z. ¿Va? Entonces, aquí es más fácil hacer un cambio de variable, ¿no? Un V, sí, sí, un V que vendría a ser estas derivadas con respecto a U, vendría a ser esta, derivadas con respecto a B, vendría a ser esto, ¿no? Entonces, si hacemos esto, este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí no es nada más que esto, sí, no es nada más que la derivada con respecto de B por U. Sí, ahora como esta derivada con respecto de b es una derivada en derivadas parciales y u vendría a ser, ¿no es cierto? Una constante con respecto de esta de aquí, lo que nos va a quedar que la función general psi sub 0 es esta, ¿no? Sí, por una constante, donde esta constante puede ser cualquier función que dependa de u. Entonces, ¿no? Cualquier función que dependa de u es esta de aquí, y u por b, ¿no es cierto? En la forma en la que se define u, ¿no es cierto? La suma y la resta viene a ser esto. Sí, y R sub v, ¿no es cierto? Viene a ser este de aquí. Es el radio de giro que depende del campo magnético a través de esto, ¿no? Ya, y entonces lo que nosotros tendríamos es ese para el estado cero, ¿ya? Si hacemos sobre el estado cero el estado uno, ya nos va a dar esto, ¿no? Sí, entonces aplicamos, ¿no? El operador a más sobre el estado cero, ¿sí? Y nos va a dar el estado uno. Entonces, si hacemos esto, lo que vamos a ver, ¿no? Es que el estado uno más o menos depende de esto. Sí, entonces si hacemos otra vez, ¿no? El estado 2, el estado 3, lo que vamos a ver es que los estados dependen así. Ya, entonces dependen de B a la N, ¿no? Donde B a la N, sí, X menos Y a la N es esto de acá. Sí, se puede demostrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el radio a la N por el armónico esférico de N con menos N? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no es cierto? Aquí este giro tridimensional realmente viene dado como cualquier problema central, ¿no es cierto? Por los armónicos esféricos. Ya, y entonces lo que se puede tener, ¿no? Es que los estados enésimos que aparecen aquí tienen esta como función de onda, ¿no? Aquí naturalmente lo que hemos puesto ¿no? es que esta G de U le hemos hecho arbitraria, ¿no? Le hemos hecho igual a uno, ¿ya? Para que sea más fácil, ¿no? Más fácil hacer este cálculo, ¿ya? Entonces, de manera general, se da esto, ¿no? Y entonces, cuando nosotros planteamos la corriente de probabilidad de esa carga, sí, simplemente, ¿no? Lo que nos da es esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Nos da la parte real, sí, y él habla de la parte imaginaria, ¿no? Sí, que es el NH bar. Y entonces con esto de aquí, ¿no es cierto? Pues, se reemplaza y nos da esto de acá. Entonces la corriente de probabilidad es esta, ¿no? Sí, es esta. ¿Ya? Entonces, en, en presencia de la carga, simplemente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos niveles cuantizados de energía en el plano X y dados por esta función, ¿sí? Y tiene una densidad de corriente de probabilidad que está girando así, dado por esto, ¿sí? Que es justamente algo parecido a la idea intuitiva que tenemos acá, ¿no es cierto? Del giro en el plano XY. Nada más que estos niveles están
están cuantizados, ¿no? Sí, estos son los que se llaman los niveles de Landau. Sí, eso, ¿no? Y obviamente las funciones de onda tienen que ver con estas formas, ¿no? Ya, sí, esto para el caso G de U, sí, igual a uno, ¿no? Que sería una de las funciones, ¿no? Entonces, obviamente es nada más una de las componentes que es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ok, bueno, eso era lo que simplemente yo les quería comentar el día de hoy. Sí, eh, espero que vean este video y cualquier pregunta me la hacen a través del chat o del WhatsApp, ¿no? Ya que el día de hoy por obvias cosas no han podido venir. Entonces, por favor, realicen el deber del ejercicio, repasen esto y nos vemos la siguiente clase el día de mañana.